Desde el siglo XVIII, a raíz del desarrollo de las ideas racionalistas, de esta lucha que se dio entre protestantes además y católicos, la Inquisición se transformó, digamos, en una herramienta en el tratar de desprestigiar la acción de España y en parte de la Iglesia, y se transmitieron imágenes, se presentaron imágenes de la Inquisición claramente exageradas, ¿no? Por otra parte, todo esto, por cierto, a partir de cierta información que se tenía, cierta información, incluso alguna aportada por algunos exfuncionarios de la Inquisición, pero que fue extrapolada, las cifras fueron exageradas, dando cifras de muertos y de acciones represivas que realmente no representan a la realidad, ¿no? Y una de las labores que han realizado los historiadores, yo diría, en las últimas décadas del siglo XX, fue justamente tratar de separar, ¿no?, lo que había de mitología en muchos de estos aspectos relacionados con la Inquisición. Sobre todo en el tema de las cifras, se ha tratado de cuantificar realmente la labor represiva de la Inquisición, tanto en el número de procesados, tanto en las personas que fueron condenadas a la hoguera, etcétera, ¿no? Y claro, se han podido determinar cifras que están, por cierto, muy distantes de las que se elaboraron durante el siglo XIX. No obstante, es de todas luces, a todas luces imposible poder precisar con exactitud los volúmenes de la actividad represiva de la Inquisición, porque se perdió mucha documentación, sobre todo en la primera época, ¿no? Y por lo tanto ahí no sabemos. Pero sí, para el caso de América tenemos las cifras, yo diría, bastante precisas y bastante claras. Para el caso de Perú, sabemos exactamente, yo diría, cuántas personas fueron procesadas por la Inquisición de Lima entre 1570 y 1820, que es el periodo que dura la Inquisición. Y en total, si no recuerdo mal, deben haber sido alrededor de 2.500 las personas que fueron procesadas por la Inquisición en ese periodo, 2.500. Pero de esas 2.500, solo 50 fueron condenadas a pena de relajación. Y en este momento no tengo la cifra en la mente precisa, ¿no? Pero de eso en cuenta un número que podemos decir que fue alrededor de los 25, una cosa así, 30, no más, fueron muertos en persona en la hoguera, murieron en persona. Yo diría que no más de esa cifra en todo el periodo de la historia de la Inquisición. Vale decir, en el caso de Perú, el número de personas que sufrió la pena máxima, digamos, ¿no?, en persona, porque muchos de estos condenados eran condenados a la hoguera, pero habían huido, no estaban en las cárceles. Entonces salían condenados a la pena máxima, pero como no estaba presente, se quemaba una estatua en representación de él. Entonces, por lo tanto, hay muchos condenados a muerte, pero que salieron en estatua. Y un número equivalente, digamos unos 25, fueron los que realmente murieron en la hoguera. El tema de fundamentalmente de las personas fallecidas, de las personas condenadas a muerte, ¿no? Yo diría que ahí se exageró enormemente las cifras, como las comentábamos hace un momento, ¿no? Y lo otro es que se ha presentado todo el procedimiento inquisitorial como un procedimiento muy contrario a los principios del derecho, un procedimiento jurídico abusivo. Entonces se ha exagerado ese aspecto. Ahora, pero el punto no es del todo falso, como lo comentaba hace un momento, no es del todo errado. El punto es que se ha tergiversado. ¿En qué sentido el punto?
porque se ha señalado que eso era propio de la Inquisición. Pero no era propio de la Inquisición, sino que era propio de la justicia de la época, de los métodos judiciales del periodo. ¿Entiendes? Por ejemplo, el que la persona, yo diría que no gozara de un debido proceso con un abogado que pudiese realmente tener la libertad para defender a este sujeto. Yo diría que esos problemas se daban tanto en la Inquisición como en la justicia real. La tortura, por ejemplo, el tema de la tortura, que no hemos hablado, que es otro de los grandes temas de la Inquisición, ¿no? Claro, pero la tortura fue un instrumento, fue un medio probatorio que utilizó la Inquisición, ¿no? Para tratar de determinar si la persona que estaba siendo acusada en sus declaraciones decía la verdad o no, para que confesara el delito en definitiva. Ese era el papel de la tortura. Ahora bien, buena parte de toda la leyenda negra de la Inquisición gira en torno a la tortura. Y efectivamente era un instrumento que utilizaba la tortura, y uno puede ir, ¿no es cierto?, aquí al Museo de la Inquisición en Lima, y se va a encontrar incluso con algunos instrumentos de tortura que están ahí reproducidos. Pero el punto es que la tortura como medio de prueba formaba parte del derecho de la época. Y no solo de los tribunales eclesiásticos, no solo de estos tribunales inquisitoriales, sino que de toda la justicia real también tenía el mismo sistema y utilizaba sistemáticamente la tortura como medio de prueba. Entonces, claro, hay que poner en perspectiva el problema, ¿no? No solo verlo desde el ángulo de la Inquisición, sino que dentro de la perspectiva del derecho de la época, del derecho penal de la época.